Good morning. It's a real pleasure to be here in Colombia. Especially very nice to be here in Especialmente es muy Cartagena, bueno estar aquí en given the warm, Cartagena, sunny weather teniendo here. en cuenta el If clima only cálido there weren't aquí. storm clouds in the Sí, rest of the world that are making things much si darker, at no least I'm hicieran que blessed, las cosas slightly more dark as estuvieran well, and más oscuras en anticipating otras much more partes del difficult times mundo ahead, y much anticipando colder unos and bleaker times. tiempos más Thanks very fríos y much to más Asobancaria difíciles. and especially Quiero Governor agradecer a Uribe who has been coordinating Sobancaria this y al señor invitation. Uribe por organizar It's an esta interesting time invitación. to be a Es professional una época economist interesante para ser because un there are economista many profesional, storm clouds and porque it's hay difficult muchas to tormentas get y a es good handle on what difícil is going ver on. qué es lo So que what I está plan to talk ocurriendo. about Entonces, today lo que is where pienso we are, comentarles es where dónde we might go in the estamos, short term dónde in terms of the podemos ir a immediate corto risks that plazo face the por global el economy, riesgo and enfrentado then por la talk about the economía longer global y term. luego hablar sobre el It's largo very plazo. difficult to Es separate muy out these three difícil because separar estos where we are tres, today and how porque we donde deal estamos hoy, with cómo where we are today is construimos, going to donde have estamos hoy, fairly cómo va a serious tener implications, unas not just for the implicaciones short term, serias, no para but as corto well as for the plazo, long pero term. también para largo But getting the plazo. diagnosis right for the Para short tener term el is an diagnóstico a important corto plazo es priority una in itself. prioridad importante por sí So let's sola. look around the world Entonces today and miremos see el where there mundo are hoy en bright día y spots ver and where there are gloomy dónde spots. podemos ver unos And of puntos course, it's a claros lot y easier otros to come up with the oscuros. latter Es these muy days. fácil tener los últimos The en estos immediate días. difficulty that the La global dificultad economy faces, of inmediata que course, enfrenta la is economía across the mundial Atlantic in the es Eurozone. en la zona del euro, And there, frankly, cruzando el prospects look Atlántico, y fairly allí grim at the las moment. perspectivas se ven bastante grises por el We've momento. seen a repeated Hemos pattern visto un where patrón Europe seems to repetido get into donde el trouble, euro seems to get está very en close to the problemas, edge of the está muy cliff, cerca but then at the del very last borde minute, del there is abismo, an pero luego intervention, hay una usually a intervención, half-hearted political one, usualmente but una enough to pull intervención things back from the política, brink. pero And the general pensamos tenor of the que discussions estas in much of Europe seems discusiones to en be that Europa unless parece we ser take things to que the end of a the cliff, menos que llevemos it's las going to be cosas very al final, difficult to va a actually ser put muy in place difícil the reforms that are needed. establecer los fondos que se My own view is requieren. that this Mi is an opinión es extremely que esto dangerous game. es un juego bastante In a peligroso. sense, the En hope that cierta many of the forma, la core economies esperanza in Europe que seem to las have, economías claves de especially Europa Germany, tienen, is that como ultimately especialmente there is Alemania, going to be a es que point when it finalmente va a haber becomes un punto untenable, en donde either no va a ser economically sostenible or desde el punto de politically, vista for económico o Greece to stay within político the para que Eurozone, Grecia se but quede then dentro de la the zona del problem can euro. be Pero contained. luego el problema entonces Now, sí puede if there ser was time, contenido. if there Si se was tuviera time to build up tiempo, stronger si se tuviera firewalls tiempo para around construir Spanish unas banks, around paredes Italian and alrededor de Portuguese los banks, bancos españoles, if there was portugueses enough e time italianos, to put in si place the sort of tuviéramos measures tiempo para that poder could start adoptar las bringing growth medidas forward, que then podían perhaps it would aumentar be el okay. crecimiento, The probablemente fear I estaría have bien, pero is me that it's very temo unlikely que that es muy poco markets probable are que going to los be willing to give mercados estén policymakers enough dispuestos a space darle a or los enough time legisladores and could suficiente move the espacio y timetable tiempo forward. y podrían I had mover anticipated that el things might cronograma hacia el unravel on futuro. Yo Greece, pienso que with las Greece cosas perhaps exiting con from the Grecia de Eurozone pronto va a by poder the tener end que of this salir year a or finales early de este next year. año de la zona del euro, Now, de why pronto is el año this? entrante. And why ¿Por is it qué? happening ¿Y right por now qué se está that is so dando blindingly ahora? obvious? Es obvio. On the first point, I En think Greece el has primer actually punto, yo done creo que a fair Grecia amount. ha hecho If one looks at bastante. what they Si have done in miramos lo terms que of ellos han hecho public en sector pay términos de reductions, sector in terms of público, nominal cuts reducción in pay de across the deuda, board, if you think about what's been reducciones, accomplished on the si fiscal miramos front, lo que se ha it's logrado en quite la parte significant. fiscal, es The bastante problem is that even significativo. El if Greece problema es tries que its aunque utmost, Grecia if it does trate everything that the lo IMF and the European máximo, Union si hace want todo them lo que to la do, Unión they're Europea y el still, IMF in the quieren que best case hagan, scenario, going en to el be mejor left escenario with las a debt cosas burden of va a quedar 130% con of una carga GDP, del and more 130% importantly, del PIB without y lo más the reforms that are importante, really sin las needed to reformas que make se the economy requieren competitive para que la again. economía vuelva a So ser again, on both competitiva. economic and Entonces, political grounds, I nuevamente, just en la don't see parte this as económica y tenable. política no So lo this veo is como a very sostenible. serious risk Así que es that we un face right riesgo muy now. How serio we al que deal with estamos it is enfrentados something I'll ahora. come back Y to cómo later in the manejarlo talk. se los voy a mencionar un poco más Looking adelante en further mi afield, the charla. picture across the Mirando advanced la economies imagen is en las one economías of relative avanzadas, gloom. esto In se fact, ve if you take bastante what happened in turbio. Si France, miramos lo que ha in the ocurrido en last quarter of Francia, last en el year, último France trimestre del grew año by pasado, Francia 0%. creció un And what did the French 0%. do? ¿Y qué They hacen declared los victory. franceses? Declaran Why? victoria. Because the ¿Por economy qué? had not Porque la shrunk in the last economía no se quarter. So encogió en we el have come último to a stage trimestre. where an Hemos economy llegado a una actually etapa
etapa en la cual la economía no está entrando en una
a una recesión se considera una victoria. Si miramos por el mundo, las otras economías avanzadas, incluyendo la de Japón, ahora los Estados Unidos puede ser un punto brillante porque tuvo un crecimiento del 2% el año pasado. El primer trimestre de este año bajó a un 2.2%, pero hay poca sostenibilidad. Parece que la tasa de desempleo cayó a 8.1%, pero la economía estaba generando como 175 mil trabajos netos por mes hasta 2 meses, cuando el ritmo de la creación de los empleos disminuyó y la deuda de los consumidores siguió aumentando. Entonces tenemos el riesgo de una situación extraña del resto del mundo, mirando qué pasa con el consumidor de los Estados Unidos para poder ayudar a salir de esta situación económica. Y los consumidores están muy endeudados y la economía de los Estados Unidos se enfrenta a una serie de problemas potenciales, entre ellos el problema fiscal que va a llegar a finales del año. Pero si comenzamos a ver estos dos temas importantes, uno es que la política monetaria se han estirado sin límite. Las políticas fiscales ya no les queda espacio. La expansión fiscal que se tuvo para manejar la crisis financiera última. Entonces, dentro de este ritmo hay muy poco espacio. El segundo problema es que la política monetaria nos está diciendo que hagamos demasiado. En muchas de estas economías, si miramos los Estados Unidos, Japón, la zona euro, las políticas monetarias no son la primera defensa contra los choques económicos, sino que se convierten en la primera, en la última línea de defensa. En un momento en que la demanda es débil, los consumidores son débiles y es muy difícil para las medidas de política monetaria que puedan tener mucho efecto. El tercer problema, que lo voy a presentar durante la charla, es la parte política, y es donde los líderes políticos en las economías principales nos están fracasando, en el sentido de que hay muy poca confianza que le dan ellos a los mercados y parece que no van a poder manejar los problemas a los que se enfrentan. Y se necesitan unas medidas fiscales y estructurales para poder sacar a las economías de este problema. La imagen no se ve muy buena. ¿Qué pasa con los mercados emergentes? Los mercados emergentes son los países que ayudan a la economía global a salir de la última recesión. De hecho, durante el periodo del 2009 al 2010, los mercados emergentes representaron 2/3 partes del crecimiento mundial en base a la tasa de cambio. Si miramos el poder de compra, fue 3/4 partes del crecimiento mundial. Una vez más, aquí la cantidad de espacio para política que queda es pequeño, se están cogiendo y muchas de estas economías están enfrentando dificultades. China ha comenzado a disminuir su ritmo, pero China es un caso especial. Ahora, es muy difícil no hablar sobre China en profundidad porque es una economía que es importante no solamente para los otros mercados emergentes, incluyendo los exportadores de petróleo como Colombia, exportadores de commodities de América Latina, también exportadores de commodities que son economías o mercados avanzados como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, que tienen que enfrentarse a los problemas chinos. En el plan de 5 años, el gobierno hizo algo interesante y yo creo que no tiene precedentes en la historia económica. Un plan a 5 años sugirió que la economía debía crecer más lentamente que lo que había crecido en los últimos años. Pero entonces hay un mensaje muy importante que los líderes de China querían enviar cuando sugirieron que el crecimiento debería disminuir a 7,5% en algo a 8,5% a 9%, porque China ha estado creciendo muy bien y sigue creciendo muy bien durante la crisis financiera, pero no de la manera como a China le gustaría. Una cosa que China no ha podido hacer es, durante el último tiempo hemos
hemos estado hablando sobre el reequilibrio del crecimiento. ¿Qué pasa con el rebalanceo del crecimiento? La mayoría de las economías les gustaría tener algún tipo de crecimiento. Si se puede tener del 8 al 9% de crecimiento, probablemente estarían los legisladores felices diciendo lo inteligente que habían sido para este crecimiento, pero China reconoce que este crecimiento tiene un costo significativo. El beneficio del crecimiento que no va a los hogares promedios. Si miramos la participación del consumo como relación del PIB, esa cifra ha bajado en la última década y ahora el consumo privado, que representa una tercera parte del PIB global, mucho más inferior que en otras economías. En los otros mercados emergentes, 60%, en los Estados Unidos esa relación es demasiado alta, como 71 al 72% del PIB. Pero adicionalmente al bajo consumo de la relación del PIB, vemos que el ingreso nacional ha bajado y el crecimiento del empleo ha sido débil. Y esta es la debilidad del modelo de crecimiento chino. Aunque hay un concepto de que China ha estado creciendo a través de sus exportaciones, lo importante es que China ha estado creciendo porque está invirtiendo mucho. Inclusive en el periodo antes de la crisis financiera, el crecimiento en las exportaciones representó el 56% del crecimiento del PIB en el periodo 2008-2011. Durante el periodo donde la economía estaba saliendo de la crisis financiera, la inversión representaba 2/3 del crecimiento del PIB. Lo que uno puede decir es que China es una economía en vías de desarrollo, tiene buena mano de obra, la inversión es buena para la economía. El problema es que es una economía donde esta inversión está siendo financiada por un sistema de bancos estatales que no necesariamente está asignando bien el capital, y parte de esta inversión la está realizando empresas estatales que no necesariamente están invirtiendo bien. Entonces, lo que China ha estado tratando de hacer es de seguir adelante con lo que llama el rebalanceo en el crecimiento. Uno puede pensar en lo que esto significa. Después de todo, si uno tiene el PIB creciendo a 8 o 9% al año en términos nominales, sería 12-13% al año. ¿A quién le interesa si se ve esta reducción con relación al PIB? Porque el consumo promedio está creciendo, pero esto se ve como algo insostenible. Más de esos beneficios de crecimiento van solamente a una porción de la población. Además, hay un proceso de crecimiento que es muy intensivo en cuanto a recursos y no es necesariamente la mejor manera de crecer, ya que involucra la degradación ambiental. Los chinos han tenido que reconocer todo esto y han reconocido que en el corto plazo el crecimiento importa mucho porque han crecido de lo de Europa y ven que se puede resolver muchos problemas si se sigue con el crecimiento. China se encuentra en una circunstancia única porque tiene mucho espacio para políticas públicas. Por ejemplo, si vemos la deuda con relación al PIB, ocupa una cifra importante. Por ejemplo, tenemos un déficit de 1.1% y también obviamente hay algunos problemas en los sistemas bancarios que van a tener deudas de dudosos recaudos y la economía no se recupera. Pero el hecho es que estos pasivos contingentes es lo crucial aquí. Siempre y cuando China continúe creciendo, saben que estos son problemas que ellos pueden manejar y ellos saben que de todas maneras los problemas van a venir en el sistema bancario, las provisiones para deudas morosas, que es la provisión, esta provisión es de 180%, ¿por qué le va a pedir a los bancos que mantengan el doble de las pérdidas esperadas? ¿Por qué? Porque la superintendencia bancaria sabe que las cosas se van a empeorar, pero de todas maneras hay mucho espacio en la política monetaria porque los bancos específicos
especialmente los bancos. Ahora tienen el 20% de sus depósitos como reservas en el Banco Central y obviamente si hacen esto pueden inyectarle liquidez a la economía. Además de esto, las tasas de interés se redujeron 25 puntos bases hace un par de horas. Esto no es que crea mucho espacio para la política monetaria, pero esto es una señal para que los chinos sepan cómo van a actuar si hay desaceleración. Y de todas maneras, este es un año de transición. Va a haber un cambio en el gobierno, así que no se pueden dar el lujo de que haya desaceleración en el gobierno. Lo que ocurrió en el 2009 y 2010 es que los chinos hablaron de estímulos financieros de 519 millones de dólares durante 2 años, pero esto era algo pequeño. Lo crucial era la cantidad de estímulo monetario, y en China este estímulo o incentivo monetario es igual a crédito. Prestaron 1.4 trillones de dólares para una economía que era de 4.5 trillones de dólares. Al siguiente año fue 1.3 trillones de dólares, y esto es lo que mantuvo a flote la economía china. Entonces, esto ha creado muchos problemas y también ha afectado este rebalanceo. Entonces, los chinos hablan de una mezcla más balanceada de política fiscal y monetaria. La fiscal podría trabajar mejor si pueden trabajar en los gastos del gobierno hacia aquellos que están más propensos a aumentar el consumo. Tiene varios esquemas implementados, pero la realidad es que la política monetaria trabaja mucho más rápido, más eficiente. Bueno, yo quisiera apostar que en China ellos van a ver que su crecimiento se va a afectar, tal vez a 7.5%, pero lo que va a ser interesante mirar es cuál es la composición de políticas que ellos van a emplear para poder lograr ese objetivo, porque eso va a tener unas implicaciones significativas no solamente para la China, para su crecimiento sostenible y para el proceso de rebalanceo, pero va a tener unas serias implicaciones para el resto del mundo. Si China utiliza la política fiscal, trata de seguir adelante con su esfuerzo de rebalanceo, esto va a ser bueno para la economía mundial a largo plazo, porque los chinos van a consumir más, van a importar más, no solamente commodities. Si nosotros vemos el estilo 2009-2010 en cuanto a la bonanza de inversión, ustedes van a estar muy contentos porque los precios de los commodities van a permanecer fuertes, porque con la demanda de inversión, la demanda de consumo para commodities va a permanecer muy fuerte, pero va a crear problemas para China en el futuro. Así que China es un ejemplo muy interesante de un país donde este trade-off puede explotarse. Ellos tienen crecimiento o crecen ahora con problemas en el futuro o tratan de tener un crecimiento más balanceado. Y obviamente hay que ver que pocos países emergentes tienen tanto espacio como lo tiene China. Por ejemplo, en América Latina existe la preocupación que inclusive las acciones de políticas monetarias no van a poder llevar a esa atracción en cuanto a crecimiento. Brasil es un ejemplo. Bueno, Colombia parece que le está yendo muy bien y entiende que que se puede tener un crecimiento de 5% al año entrante, siempre y cuando los precios del petróleo no caigan mucho. Esto sería un supuesto realista, pero esto no se aplica a muchos países emergentes. Por ejemplo, en India, la economía ahí es muy vulnerable. La India es un ejemplo sobre cómo la falta de apoyo de otras políticas ha empujado la política monetaria. Y India sobresale en cuanto a la deuda pública que tiene con relación al PIB, es más o menos 55%, y el nivel de déficit también es bien alto. La consecuencia es que la política monetaria en India está tratando de compensar las fallas en las políticas fiscales y de estructura económica. Hace un par de años los precios de los comestibles estaban subiendo altamente. El Banco Central de la India sabía que al lidiar con un shock
en la oferta y en los precios de comestibles no es algo bueno para la política monetaria. Tienen que ser reformas estructurales porque hay muchos problemas en el sistema de distribución, pero finalmente la comida es una parte muy importante de la canasta de las familias, la canasta de consumo. Y esto es algo que no podía ser ignorado por el Banco Central de la India, o sea que la inflación comenzó a aumentar y se vieron una situación donde el Banco Central tuvo que hacer algo que no deberían estar haciendo, pero yo creo que esto muestra mi temor con relación a dónde estamos en cuanto al espacio de política. Yo estoy segura que la profesora Reinhardt va a hablar en más detalles sobre esto, pero tenemos que la deuda pública se ha convertido en una carga en cuanto al ambiente general de políticas, y si se toman más acciones monetarias va a ser difícil ver que estas van a ganar más tracción. O sea que el corto plazo no se ve muy bien desde el punto de vista de las economías emergentes o las economías en vías de desarrollo. Dado el contexto de esta discusión, ¿cuáles son los mayores riesgos que se ven, especialmente desde la perspectiva de los mercados emergentes? Uno que yo creo que va a ser, o una que va a ser una preocupación, va a ser la inestabilidad financiera global como consecuencia de la carga de los préstamos en las economías avanzadas. Yo hice algunos cálculos recientemente junto con el Financial Times, y esto muestra que durante el periodo 2007-2011, que han sido los peores años de la crisis, la cantidad de acumulación de deuda pública neta en los países alrededor del mundo, y ven que las economías avanzadas representan el 90% de esta acumulación de deuda durante este periodo. Si nosotros miramos el crecimiento nominal del PIB, teniendo en cuenta las tasas de interés, las economías emergentes representan 2/3. O sea que vemos que falta un balance. El crecimiento viene de los mercados emergentes. La carga de la deuda pública viene de los mercados desarrollados, y yo pienso que en los próximos 5 años el patrón va a ser muy similar. La cantidad de acumulación de deuda pública representa, por parte de las economías avanzadas, representa el 85%, y esto va a representar el 40% del crecimiento mundial únicamente. O sea que vemos un desbalance en términos de cómo el problema de la deuda está siendo creado por las economías avanzadas, y esto también va a afectar los recursos, va a afectar los ahorros en las economías avanzadas, pero también los ahorros en las economías emergentes, y no necesariamente para usos muy productivos. O sea que hasta cierto punto esto va a crear una gran cantidad de inestabilidad financiera y fiscal en las economías avanzadas, y inestabilidad financiera en todo el mundo. Ahora mismo muchas de las economías avanzadas están en una posición muy afortunada por lo que tienen las reservas en su moneda, y esto es algo muy bueno porque usted puede emitir deuda, y el mundo no solamente está dispuesto a tomar esa deuda, sino que además se lo agradecen, porque en un momento de crisis financiera todo el mundo está buscando como un paraíso o como un puerto seguro. Podemos decir que las economías avanzadas, ya que ellos están creando la carga, deberían asumir esta inestabilidad financiera, pero la realidad es que va a tener consecuencias muy serias también en los mercados emergentes. Otra preocupación son la volatilidad en los precios de los commodities. Es difícil decir dónde van a aterrizar los precios de los commodities. La demanda de los commodities viene más que todo de China e India, y muchos de estos mercados emergentes tienen un alcance de inversión grande. China es una excepción aquí, a lo mejor necesita mejores inversiones, no más inversiones, pero la realidad es que China no va a poder reformar su modelo de crecimiento, así que ellos continúan invirtiendo mucho. India necesita mucha inversión. Muchas economías en Asia, en América Latina y en África necesitan
necesitan grandes cantidades de inversión, especialmente en infraestructura. O sea que esto nos lleva a unas preguntas muy interesantes de dónde va a venir el capital para esto, dado todas estas cargas de préstamos de las economías avanzadas, pero más importante, esto significa que los mercados emergentes y cómo ellos arreglan no solamente la tasa de crecimiento, sino los patrones de crecimiento y cuáles son las implicaciones que esto va a tener en la volatilidad de los precios de los commodities. Adicionalmente, los mercados emergentes se están volviendo cada vez más rápido. Esto está cambiando los patrones de consumo en India. El Banco de India nuevamente ha señalado que con el aumento en los ingresos, bueno, y esto también está pasando en China, la demanda de ciertos productos de comida, más que todo las proteínas, ha subido con relación a los granos y hay unas limitaciones de oferta que hay que solucionar. Pero obviamente esto no se puede solucionar a corto plazo, o sea que la volatilidad de los precios de los comestibles también va a aumentar por las incertidumbres que vamos a ver en el lado de la demanda y en el lado de la oferta. Y los precios de los combustibles, el problema es en el lado de la oferta. Y entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar en Europa, Estados Unidos? Esto va a importar y además el crecimiento de la China y la India también va a importar, pero países, India y especialmente la China, ellos quieren aumentar o construir unas reservas importantes de petróleo y a pesar de las fluctuaciones en el crecimiento, esto va a permanecer estable y va a ser más importante a corto plazo lo que ocurre en el lado de la oferta, especialmente por las tensiones en el estrecho de Hormuz. Esto va a aumentar la volatilidad en los precios de los combustibles y vemos que esto tiene un efecto a corto plazo, pero si nosotros miramos en el corto plazo, yo creo que las consideraciones de oferta van a ser más importantes en los años venideros. Dado este escenario tan difícil, la pregunta es cuáles son las respuestas de política que importan aquí, y esto nos va a llevar a otro conjunto, grupo de riesgos. La política fiscal es fuerte en las economías avanzadas y entonces en este caso la política monetaria va a tener que tomar el liderazgo y esto va a crear muchos riesgos, más que todo en el sistema financiero con muchas, porque estas reformas han cambiado no solamente en nombre, sino en su forma. Y esto lo vemos en los Estados Unidos y vamos a ver un cambio en las reformas, especialmente porque hay problemas con la narrativa. Esto no es un buen momento para financiar las reformas. Y obviamente en estos momentos más bien los bancos deben estar otorgando créditos. Mi preocupación es que esta lógica va a decir que si salimos de esta crisis va a ser muy difícil recuperar el impulso para las reformas. Estamos en un momento donde la política monetaria se va a usar de manera muy agresiva por parte de las economías avanzadas. Si miramos Europa, como ya lo he dicho, hay un sentido muy fuerte de que si Grecia permanece en la zona de la euro, es algo casi que insostenible. Y todos lo vemos, pero nada ocurre. Y la respuesta es muy sencilla, es por el Banco Central Europeo. Existe la idea, es que si el Banco Central Europeo viene a rescatar, pero por ejemplo, en los Estados Unidos también, si las cosas van mal, el Federal Reserve va a rescatarlos. En Japón también el Banco Central ha tratado de rescatar, o sea que sabemos que la política monetaria asumiendo toda la carga, no evitando el capitalismo, pero también estimulando el crecimiento. Y yo me imagino que la política monetaria va a ser tenida en cuenta para las reformas y estas economías importantes dejan que los bancos centrales se encarguen de la recuperación, pero de todas maneras existe una falta de confianza, una falta de estabilidad para crear demanda desde el lado de los consumidores y el lado de los inversionistas. Yo creo que la política monetaria va a tener muy poca tracción en cuanto a generar crecimiento
crecimiento. Y esto obviamente crea un escenario que es más parecido al de 2009-2010, cuando existía la preocupación de que esta política monetaria laxa en las economías avanzadas no estaba ayudando a las economías mucho. A lo mejor no las estaban afectando tanto, a lo mejor estaban creando un riesgo ahí, pero están creando un peligro presente para las economías de los mercados emergentes. Y las economías de los mercados emergentes, una vez más, la política monetaria parece ser la mejor escogencia. China, yo creo que va a recurrir a la política monetaria en un país como la India, la posibilidad de utilizar la política monetaria, si esa es la única esperanza, porque muy poco se está haciendo en el lado de la política fiscal. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver que la política monetaria va a asumir toda la carga, o sea que el concepto de los países tratando de utilizar la política monetaria y tratar de manejar los spillovers va a representar unos riesgos que también se van a ver en la parte del comercio, pero para los mercados emergentes esto va a representar va a haber unos cambios en la parte financiera. Hace un tiempo, si nosotros miramos los flujos de capital en el primer trimestre de este año, el último trimestre del año pasado, vemos que estas economías pueden estar en grave problema, pero no es solamente Colombia la que está recibiendo bastante inversión directa extranjera, pero lo vemos también en otros países, y esto está cambiando la composición de sus pasivos externos. En el pasado, y la profesora aquí ha hecho mucho trabajo en esto, que la deuda denominada en moneda extranjera era lo que más se veía, porque el riesgo más que todo se ponía en los prestatarios y en los prestamistas. Entonces el portafolio de capital es algo que también se está viendo en esto, y también la deuda externa que tienen muchos mercados emergentes. Esto está denominado en moneda local, y esto cambia totalmente la complejidad de los riesgos. Por ejemplo, cuando sale el capital de la India, obviamente va a haber algunos incumplimientos, pero no crea un desastre, porque ahora nosotros tenemos lo que los economistas dicen, que estamos compartiendo el riesgo de manera más efectiva. Porque, ¿qué pasa? Hay el riesgo de moneda, el riesgo de retorno que está siendo asumido también por los inversionistas. Sí, pero los flujos internos y externos no representan tanta volatilidad, pero sí muestra más volatilidad en la moneda. En la India, por ejemplo, que tiene una tasa de cambio libre, aunque el Banco de la India interviene en el margen para mover la volatilidad, pero ha habido grandes fluctuaciones. Era 44 rupees para un dólar y ahora es 55 rupees por cada dólar. De hecho, en febrero de este año eran 49 rupees por dólar, o sea que la depreciación era más o menos del 15% durante un periodo más o menos de 3 meses. Y yo creo que este es el futuro de los mercados emergentes: grandes volatilidades en flujos de capital, también volatilidad en las monedas, pero aquí el mundo también ha cambiado. De una manera podríamos decir que es impresionante ver países como Japón, Suiza, que están manejando más intervenciones en moneda extranjera para evitar que la moneda se aprecie, y también países como Suiza imponiendo algunos controles. Muchos mercados emergentes también han ensayado esto. Mi idea es que las cuentas de capital ya están bien abiertas y va a ser muy difícil ver los controles de capital de que realmente tengan un efecto. O sea que yo me imagino que la realidad de la volatilidad en las monedas es algo que vino para quedarse, pero también esto va a representar muchas tensiones en el frente político. Si cada país está utilizando la política monetaria para poder amortiguar su economía, el concepto de las guerras de moneda de países tratando de protegerse de los efectos del spillover de la política monetaria de otro país es algo que va
va a aumentar. Y lo que hace esto más difícil es que hay muchos países que están pasando al mismo tiempo por transiciones políticas. Uno de los temas que se ve en términos de elecciones que se ve afectado son los empleos. Y esto es un elemento muy importante en la desaceleración económica mundial. Yo digo que hay desaceleración en las economías, pero hay dos cosas que hay que prestarle atención. Y una es que el crecimiento en la producción industrial se ha desacelerado en casi todo el mundo. En la India, por ejemplo, casi que paró el año pasado. En China ha bajado a menos de 10%, que es por debajo de lo tradicional, que era de 13 a 15%. En Brasil, en Rusia, en casi todos los mercados emergentes hemos visto esto. Y lo mismo en las economías avanzadas, porque esto es importante, porque el sector industrial es el que genera trabajos de buenos salarios. Y si la producción industrial no le va bien, eso tiene implicaciones serias en la demanda del consumo privado. Adicionalmente, la imagen del empleo es algo que se ve afectado. Yo hablé sobre Estados Unidos, hablé también sobre China, un crecimiento del 1%, cuando tenía un crecimiento del PIB de 9 a 10%, y el crecimiento en el empleo ha sido muy débil alrededor del mundo. Así que esto encaja de manera muy complicada en estas transiciones políticas. China no se puede dar el lujo permitir que el crecimiento en empleo baje más. Y realmente China es bueno generando trabajo o empleos. Lo que China debe hacer es trabajar con el sistema financiero para que se puedan crear más empleos en el sector de servicio, en la industria privada, hacia dónde van los préstamos bancarios, porque hoy en día va más que todo a las empresas estatales que no están usando mucha mano de obra, sino capital. El problema ahora es que se necesitan estas reformas para impulsar el crecimiento en el empleo, pero el sector de exportación es el que debe tratar de generar empleos. Entonces, ¿qué pasa? Los empleos se vuelven en el punto más importante, o sea que ahora estamos en una situación donde todos los países alrededor del mundo están tratando de crear empleo. China, los Estados Unidos no están generando tanto crecimiento en los empleos y están pasando por sus transiciones políticas, así que yo veo que estas guerras de moneda se van a dar en los años venideros. La relación Estados Unidos-China es una que importa mucho, no solamente para esos dos países, pero para las relaciones mundiales, económicas y para el comercio mundial. El problema aquí es que los Estados Unidos, pues ahí ven lo que está ocurriendo con China y con sus políticas monetarias y el acceso que China le da a los mercados está afectando el crecimiento en los Estados Unidos. Entonces vemos que las cosas se están complicando en la China más de lo que pensábamos. Entonces China también está asumiendo unas posiciones más defensivas. El nacionalismo se va a volver más importante. Es una carta que va a ser jugada por los líderes. O sea que yo creo que la relación China-Estados Unidos va a pasar por momentos más difíciles. Entonces, todo esto nos dice que el ambiente se va a volver más difícil, que debe hacer Colombia. Lo que están haciendo los mercados emergentes es que están construyendo pilas de reservas. La acumulación de reserva ha sido muy rápida en los años alrededor de la crisis financiera. Desde finales de 2009 hasta finales de 2011, la acumulación fue de $2 trillones en las acumulaciones de reservas en el mundo. Parte, la mitad por las economías avanzadas y la otra mitad por las economías emergentes. Las avanzadas representan $3.4 trillones y las emergentes $6.8 trillones.
China representa 3.3 trillones en reservas, o sea que de esta manera los mercados emergentes están tratando de protegerse, pero una economía como la de la India está aprendiendo las reservas, se pueden desaparecer rápidamente en momentos difíciles, así que yo pienso que el concepto de acumular reservas no es algo malo, aunque implica unas distorsiones en la política interna para acumular las reservas, pero yo creo que la realidad es que los mercados emergentes van a tener que depender más de tasas de cambio flexibles, que yo creo que es algo que se va a dar muy bien en América Latina, ya que esto les ha funcionado a ustedes muy bien, y yo creo que Asia está comenzando a entender que manejar la volatilidad de la moneda usando control de capital no va a ser tan efectivo. Adicionalmente, la falta de flexibilidad en la moneda impide lo que yo creo que es la respuesta, y es el desarrollo de los mercados financieros, y yo creo que aquí Asia tiene un largo camino por recorrer, y hay tres aspectos del desarrollo de mercados financieros que yo creo que es muy importante. Uno es que tiene una gran cantidad de instrumentos financieros y también de tener liquidez, y todo esto, en todo esto Asia tiene que hacer mucho. Yo creo que América Latina está más avanzado esto, y es una bendición hasta cierto nivel porque se tiene mejores mercados financieros, se tiene más flujo interno de capital y al mismo tiempo más flujo externo de capital. Pero entonces manejar la volatilidad de la moneda absorbiendo capital y agregarlo a las inversiones productivas, yo creo que el desarrollo del mercado financiero va a ser crítico en ese aspecto. Y lo último que yo espero que podemos desear es una racionalidad política mucho mejor de parte de las economías avanzadas. Esto ha sido una dificultad en esta segunda recuperación económica. Los líderes políticos en las economías avanzadas no han señalado que están dispuestos a adoptar medidas difíciles para hacer lo que tienen que hacer. En los Estados Unidos esta reforma financiera sensible va a ser crucial. Entonces es crecimiento versus austeridad, ese es el debate. Yo creo que el argumento legítimo aquí es que cuando la economía se está desacelerando como lo está haciendo, cuando la confianza es un problema, cuando la demanda agregada es un problema, usted quiere que la política fiscal ayude a la política monetaria. Lo que sería lógico en este caso es tener menos austeridad fiscal ahora y a lo mejor más austeridad fiscal en el futuro. El problema es que los legisladores han perdido la credibilidad en los mercados financieros y no les quieren dar espacio a menos que implementen una política fiscal sólida a mediano plazo. No solamente los legisladores están adoptando esas políticas, pero es que además tienen que generar credibilidad, y eso va a ser toda una lucha. Si yo miro las economías de Europa, la respuesta no es más austeridad ahora. Obviamente, no es que estos países no necesiten medidas de consolidación fiscal, pero el problema es que ahora lo están haciendo y está erosionando el poco apoyo político que hay con relación a lo que se debe hacer, y eso es estructurar la reforma para aumentar la competitividad en el mercado laboral. Entonces yo creo que estas reformas estructurales a los mercados laborales, mercados de producto, mercados financieros, hacerlo ahora, y esto podría crear espacio y credibilidad para adoptar ciertas medidas fiscales. Pero yo creo que falta mucho para esto porque uno no ve un liderazgo serio ahora mismo en este sentido. Entonces la realidad que va a ser enfrentada por estos mercados va a ser un paisaje muy turbulento en el corto y mediano plazo. Y yo me imagino que lo único que pueden hacer los mercados emergentes es asegurarse de que ellos tengan sus políticas en orden, que crean todo el espacio de política que requieran, porque la realidad va a ser un mundo muy oscuro allí afuera.